Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos primitivos de Ken, los que vienen ya en el lenguaje en sí. Tenemos void, que solo puede tener un valor, void. El tipo, el type void, puede tener valor void, y por eso se utiliza para representar la falta de un valor útil. Cuando no tengo nada importante a devolver, a entregar, te doy void y con eso yo ya te indico de que no tengo nada de valor para devolver. Análogos, en Haskell y Rust usamos el valor unit, el type unit, el tipo unit con el valor unit. En Java usamos void para el tipo y null para el valor. Y en Swift usamos void para el tipo y unit para el valor, y así para otros lenguajes. Básicamente para que se den una idea de cuál es el rol de void. Es un tipo útil en situaciones muy específicas. Por ejemplo, la situación específica de cuando querés indicar que no usás un redeemer. Habíamos dicho que cuando tenemos que consumir un UTXO, tenemos que proveer el redeemer. Lo que podemos decirle al smart contract, le decimos, mirá, el redeemer tiene que ser void. De esa forma, el que consume ese UTXO solo puede proveer void y básicamente bloqueamos que la persona provea cualquier otra cosa que no sea void y nos olvidamos de que existe el redeemer. Como si no existiera el redeemer y seguimos más adelante. Eso es un uso. Pero como limita usos y no tiene un valor inherente, no se usa tanto. Se usa mucho en lenguajes con efectos secundarios, como devolver null cuando no tengo valor y cosas raras que pasan. En Aiken no es tan útil, pero lo van a ver, pero de vez en cuando se lo van a cruzar, así que sepan que existe. Después tenemos bool, que es un valor que solo puede ser o verdadero o falso, o true o false. Tenemos todas estas operaciones para booleanos, la de igualdad con igual igual, conjunción lógica con and, disyunción lógica con or, y después tenemos negación. Si nosotros tenemos true y lo negamos, tenemos false, y tenemos este signo de pregunta de trazar si es falso. Ya vamos a ver qué significa trazar, pero básicamente es que quede registrado cuando falle el validador, que quede registrado que fue este valor que tendría que haber sido true, pero terminó siendo false. Acuérdense que al final del día, los validadores tienen que volver true o false. Y si yo estoy haciendo un montón de chequeos que me tienen que dar true y los combino para que todos me den true, quiero saber cuál de todos esos chequeos falló. Entonces podemos usar el signo de pregunta. Ya lo vamos a mostrar. La precedencia les indica cuán fuerte une a los valores que están antes y después. Y estos tres valores asocian hacia la derecha con cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una conjunción lógica con AND, eh, eh, y significa que todos valores, el valor que está antes y el valor que está después del AND, tienen que ser los dos true para devolver true. Es la condición del AND. Si el primero es false, ya sé que me va a dar false, independientemente de que si el otro es true o false, porque los dos tienen que ser true. Entonces, hago cortocircuito, dejo de evaluar todo el resto, porque ya no hace falta, yo ya sé que me va a dar false al final, y eso significa. Y la disyunción lógica igual, si tengo un OR, y de golpe tengo un true, yo sé que si con que haya un true, si los otros 45 son false, no importa, porque es OR. Entonces yo ya sé que voy a volver true, no hace falta que evalúe los otros 45 valores. ¿Sí? También tenemos unas keywords que nos hacen la vida fácil para leer
los validadores que son AND y OR. Por ejemplo, si tenemos esta expresión, es medio difícil de leer que true tiene que ser o este y este, pero este también tiene que ser este y este, o este. Y es como que, no entiendo. Acá abajo tenemos como simplificado. Lo que tiene que pasar es que con el AND probemos una lista de valores booleanos y todo lo que está adentro tiene que ser true, por ejemplo. Entonces, AND, esto es true, false, esto estamos poniendo directamente, pero esto acá adentro va a haber otras expresiones que pueden dar true o false. Y acá, por ejemplo, tengo, puede ser o esta expresión o esta expresión. Si una de estas dos me devuelve true, ya toda esta expresión es true y el AND tiene en cuenta el resultado final de esto. Y es como más fácil de leer, básicamente. Es una ayuda para nosotros. Y así son los booleanos, true o false, y igual que todos los otros lenguajes de programación. Tenemos int, que es un número entero, no hay floating points acá, no hay errores de floating points porque la blockchain no puede tener errores de redondeo. Entonces directamente no se permite usar floating points en la blockchain. Entonces, int es un número entero de tamaño arbitrario. ¿Qué significa? El tamaño va a ser tan grande como sea necesario para que entre el número. Eso nos permite no tener errores de underflow o overflow, que son errores que en otros ecosistemas hay. Nosotros directamente no lo podemos, ustedes no pueden sin querer tener un overflow porque int no tiene límite. O entra y se computa correctamente, o es demasiado grande, no entra la transacción y te lo rechaza porque la transacción es demasiado grande. Y este es el único valor para números. Todos los números tienen que ser int. Ahora, la sintaxis de cómo escribir, ¿no? Podemos directamente escribir literalmente el número. Está perfecto. También, si el número tiene muchos números, o sea, si el número es muy grande, podemos usar separadores. Cada tres números usamos un guión bajo, entonces esto es lo mismo que esto, pero esto es mucho más fácil de leer. Acá yo ya claramente puedo ver que es 1.000.000. También podemos escribir los números en binario. Hacemos 0 B corta, 0 B larga, y eso le indica al compilador que todo lo que viene después son ceros y unos que representan un número. Entonces, aquí puedo escribir 15 en binario. También puedo escribir 15 en octal con 0 y una O minúscula. Y también puedo escribir números en hexadecimal con 0 y X. Todas estas formas se pueden escribir números en función de lo que necesiten, van a usar una o la otra. Operadores para int, para números. Tenemos los operadores aritméticos de toda la vida, suma, resta, división, multiplicación y resto de división enteros, con su correspondiente precedencia. Y tenemos operadores de desigualdad, que me dicen si es igual, mayor, menor, mayor o igual con su precedencia. Fíjense que para el caso de igual, cualquier tipo, no solo los ints, no solo los números, sino que cualquier tipo que sea serializable se puede comparar con el igual. Eso quiere decir que yo puedo tener tipos complejos en donde si me quiero asegurar de que sea exactamente dos valores sean exactamente igual, puedo comparar la serialización, puedo comparar directamente los unos y ceros sin tener que convertirlo a un type. Luego tenemos byte arrays. Es un vector de bytes. Sí. Sí, Orestes. Entonces entiendo, Robertino, según la pregunta de los compañeros y la explicación que acabas de dar, que el tamaño, específicamente el tamaño del entero, va a estar determinado de acuerdo al tamaño de la transacción. O sea, que nosotros en vez de enfocarnos en el tamaño solamente
del número o de la cantidad, del monto, vamos a decirlo así, eh, que va a estar en nuestra transacción, tendríamos que cada byte que voy a tener disponible primero va a ser muy pequeño. Ahora, si mi transacción es muy pequeña, la cantidad de números que de bits que voy a tener disponible para mi transacción, para mi número, para mi entero, va a ser más grande. Entiendo que es así, ¿no? Sí, es así, exactamente como dijiste, Orestes, y es así para todo. No solo números, los datum, los redeemer, el tamaño del script, todo va a ser un balance entre ver, a ver, ¿qué prefiero? Si quiero tener esto más grande y no me entra, ¿qué puedo hacer para reducir tamaño en otro lado para que esto haga el tamaño que yo quiera? Y como que va jugando con la transacción entera. Listo. Entonces, pasemos a byte arrays. Byte array, como en muchos otros lenguajes, es un vector de bytes. ¿Cuál es la sintaxis? Se va a escribir como si fuera una lista en JavaScript, o un array en Rust, o una lista en Haskell, pero con este hash enfrente. Esto le va a indicar al compilador de Aiken, le va a indicar a Aiken de que esto es un vector de bytes. ¿Qué quiere decir? De que los números, cada número que vamos a poner nosotros en esta lista, como es un byte, no puede ser más de que 255, usando base 10. O sea, que si yo pongo acá, por ejemplo, 256, va a ser mayor a un byte. Cada byte no entra. Bueno, lo dijimos ahí que tenemos una lista de bytes y una de las entidades más grande que un byte. Va a haber un error de compilación y que nos va a decir, no puedo compilar esto porque no entra en un byte 256 bits. Y también se puede usar cualquier otra forma de la que dijimos que podemos escribir números, también se pueden escribir así. O sea, acá lo estamos escribiendo en hexadecimal, acá lo estamos escribiendo en base 10. O sea, los números en todo momento se pueden escribir de todas las formas que habíamos hablado. Ahora, como es común usar byte array para cosas, hay una forma simplificada de escribir byte arrays, que es como si fuera un string. Esto es un string de bytes. Esto no es el string que ustedes están familiarizados en lenguajes como JavaScript, porque en lenguajes como JavaScript, cada valor, cada carácter del string es UTF-8 y de distintos tamaños, tamaño variable, etc. Ahora, tenemos otro type para eso, pero en este caso no estamos haciendo eso. En este caso lo que estamos haciendo es un array de bytes. Nosotros, foo es lo mismo que 66 con 6F con 6F en hexadecimal, que es lo mismo que 102, 111 y 111 en base 10. Si queremos escribir el string de bytes en hexadecimal directamente, fíjense, si nosotros queremos escribirlo de esta forma, escribir 0x y el valor, 0x y el valor, ocupa espacio, es molesto y no hace falta. Entonces lo que podemos hacer es, al string le ponemos el hash al frente y con eso le indicamos a Aiken de que lo vamos a escribir en hexadecimal y fíjense que este 66 6F 6F, acá está, 66 6F 6F. Nos ahorramos un poquito reducimos el ruido alrededor del valor real que nos importa, que es 66 6F 6F. Y esto, en hexadecimal, es lo mismo que foo, si lo hubiéramos escrito así. ¿Sí? Para el que no esté acostumbrado a manipular cosas de bajo nivel, en Aiken, en Cardano en general, vamos a usar bastante byte arrays. Es común porque muchos valores les van a llegar a ustedes como byte arrays y los tienen que manipular.
O sea que es súper común usar byte arrays para un montón de cosas, así que, nada. Por eso también tenemos todas estas distintas formas de usarlo, porque a veces es más conveniente de una forma, a veces más conveniente de otra. Después tenemos el string que todo el mundo conoce. El string clásico son binarios, pero que están encoded en UTF-8. Y estos binarios sí se escriben con el arroba y como el arroba y el string. Habíamos dicho antes, fíjense, acá tenemos, si es el string solo, es un string de bytes. Si es el string con el hash enfrente, es un string en hexadecimal. Si es un string con el arroba enfrente, es un UTF-8, o sea, el string de toda la vida que tiene emoticonos y cosas raras. ¿Sí? Son distintas formas, lo que cambia es la representación interna y para qué se usa cada cosa. Importantísimo, solo usamos string para trazado, o sea, para depurar, para debuguear nuestros smart contracts. Cuando a ustedes se les ocurra usar un string para algo, en realidad lo que quieren usar es un byte array. ¿Sí? Es importante. El string lo vamos a usar para debuguear, pero una vez que estén contentos, le hayan hecho un análisis, una empresa aparte le haya hecho una auditoría y estén para hacer cosas, no necesitan todo eso. No debería haber ni un string en su smart contract. Luego tenemos data. Data es un tipo opaco. ¿Qué quiere decir? De que no podemos acceder a los constructores de este valor desde nuestro smart contract. Y este valor de tipo data, representa cualquier valor serializable y cualquier tipo definido por el usuario se puede convertir en data. ¿Por qué? Porque cualquier tipo que definan ustedes es serializable, porque si no fuera serializable no lo pondríamos a mandar a la blockchain. Así que como es serializable, cualquier tipo que definen ustedes puede convertirse en data y de data volver a ser el tipo valor. ¿Cuándo se usa? El data es muy parecido al any en TypeScript, pero no es lo mismo. ¿Cuándo se usa? Cuando querés utilizar valores de diferentes tipos en una estructura homogénea. Aiken tiene algunas estructuras homogéneas, como las listas, en donde si yo quiero tener una lista de números, solo puedo tener una lista de números. No puedo tener un bystring entre medio. Pero ¿qué pasa si yo por alguna razón necesito tener un bystring ahí? Bueno, lo que puedo tener es una lista de data, y en esa lista de data voy a poner un montón de valores data. Y después cuando los vaya serializando voy a ver si es un número hago esto, si es un bystring hago esto. ¿Cuándo se usa además? Cuando no querés restringir un valor a una estructura específica. Por ejemplo, si quieren permitirle al que use el smart contract proveer muchos redeemers distintos, le podés decir, mira, dame data, que le estás dando al que consume la posibilidad de darte cualquier valor, y después en el smart contract podés elegir. Si la data si la data es esta forma, hago esto. Si la data es esta otra forma, hago esto, etc. ¿Cuándo se usa además? Cuando usas funciones integradas. Hay algunas funciones que ya toman valores de la blockchain, y estas funciones solo funcionan con data. Porque el anti-Bluetooth Core, el valor al que compilamos, no tiene types, no tiene tipos ese valor que compilamos, entonces tenemos que no tiene los tipos que tenemos en Aiken. Entonces tenemos que
proveerles valores data para que funcionen. Y también se puede, sí, usar como forma de lidiar con polimorfismo. O sea, si te doy data, puede ser muchos valores distintos. Otro tipo, listas. Es una colección ordenada de valores homogéneos, lo que habíamos dicho antes. Las listas solo pueden tener un solo tipo de valor. La lista es el valor es genérico. Acá tenemos la A genérica, que ese es el tipo de lo que de los valores que van a estar dentro. Por ejemplo, tengo una lista 1, 2, 3, 4, y esta una lista de tipo int. Tengo una lista que si le pongo un byte string entre medio, 3, 4, me va a dar un error de type. ¿Sí? Para insertar valores dentro de la lista, habíamos dicho que no hay los valores son inmutables. Eso quiere decir que no puedo modificar una lista, no le puedo agregar un número a una lista, porque es inmutable. Entonces, ¿cómo hago? Yo tengo la lista, por ejemplo, 2, y con una lista que tiene los valores 2 y 3, y si yo le quiero agregar 1, el valor 1, yo lo que voy a hacer es voy a crear una nueva lista que tiene el valor 1, y el resto de la lista lo que voy a hacer es voy a desempacar, voy a tomar todos los valores internos y los voy a desempacar acá adentro, y me va a quedar la lista 1, 2 y 3. Lo único que hace estos dos puntitos, tanto para listas como para otras estructuras que contienen valores, es liberar los valores que hay adentro a donde sea que estés poniendo los valores. En este caso, yo estoy liberando los valores 2 y 3, entonces, y los estoy liberando adentro de esta nueva lista, entonces los voy a poner como nuevos valores. Bien. Entonces, ahora tenemos las tuples, que son muy útiles para agrupar valores de distintos tipos. Acuérdense, listas, un solo tipo por lista. Tuples, distintos tipos, o los mismos, como ustedes quieran. En la sintaxis es con paréntesis. Yo tengo paréntesis, un valor, coma, otro valor, paréntesis, y si tengo 3, puedo tener 3, y 4, y 5, y 6. Puedo tener, las tuples no tienen un número limitado, pero no se recomienda tener más de 3 valores. Fíjense que, bueno, sí, tenemos una pregunta primero. Disculpa, Robertino. Precisamente con este tema de las tuplas, ¿puedo solamente tener 2 tipos de datos o puedo tener n tipos de datos en una tupla? Bien, podés tener n tipos de datos en la tupla. En este caso, cuando nosotros creamos esta, el tipo de todo este conjunto es tuple de valor int y byte array. Si yo creo una tupla de 3 valores, el tipo de la tupla es tupla de valor int, y en este caso lista de ints. Y así se va haciendo. Lo importante es, el tipo de la tupla depende de la cantidad y tipo de los valores internos. Fíjense que el tipo de lista, si yo te digo lista de enteros, no te digo cuántos valores hay dentro de la lista. Es independiente. El tipo de la lista solo te dice los tipos de todos los valores adentro. En cambio, tuple, el tipo de tuple te dice tanto la cantidad de valores, el orden y los tipos de los valores internos. Se pueden acceder a los elementos de una tuple usando el índice ordinal, que es, por ejemplo, yo tengo el valor de una tuple de 3 valores. En este caso, los 3 valores son int. Y para acceder a los valores puedo hacer .first, .second, .third, etc. Y yo ahí accedí al valor A, B y C, al primero, el segundo y el tercero. Y fíjense que ahora rearmé una nueva tupla con C, B, A, y ahora tengo los valores en distinto orden. O puedo hacer otra cosa, puedo descartar B y C y usar A para otra cosa, no importa. Pero así es como accedemos a los valores internos. Ojo, que por lo general se desaconseja
hacer tuplas muy largas, de más de 3 elementos. ¿Por qué? Porque después es difícil razonar cuando uno ve una tupla de 7 valores, de qué era cada valor y para qué servía, y es como que es difícil para el programador razonar sobre eso. Entonces, en el caso de que uno quiera meter un montón de valores en una estructura, creamos un tipo nuevo con nombres en cada campo y todo, en donde uno lee el valor y dice, esto es el estado que tiene el ID y tiene esto y tiene lo otro. Es mucho más fácil de leer. Hay otros tipos avanzados que son primitivos, o sea, que ya vienen en el lenguaje, pero que vamos a ver, creo que en la clase 8, cuando veamos test, vamos a ver algunos, pero que lo más seguro es que no vean hasta después del curso, si es que los necesitan. Son para comportamientos más avanzados. Vamos a usar algunos, pero no todos. Creo que vamos a usar la mayoría, ahora que pienso. Tenemos pair, que es como una tupla. Si se fijan, tengo A, B acá, y es una tupla que solo puede ser de 2 valores. Pair solo puede ser 2 valores, y se construye con el constructor pair, en lugar de solo paréntesis, es pair y los 2 valores. ¿Por qué existe? Este se usa para validar los tokens minteados, el pair y el dict. Sí, muy bien. Cuando nosotros usamos tipos, valores que nos llegan de el contexto de la transacción, el nodo ya nos los arma con estos tipos. Entonces nosotros vamos a tener que usarlos porque así vienen. Ese es el valor con el que vienen. ¿Por qué tenemos tuple con 2 paréntesis y además pair? Porque su representación a nivel de subyacente, a nivel de anti-Plutus Core, es distinta. Entonces yo a veces prefiero una, a veces prefiero la otra. ¿Cuándo prefiero pair y cuándo prefiero lo otro? Depende mucho del caso específico de la DApp que estén desarrollando. Pero en general pair ya les va a venir, o sea, lo van a usar pair mucho porque ya muchos valores que vamos a usar ya vienen con ese tipo. También tenemos lista de pair, que básicamente como tenemos un montón, como nos vienen un montón de listas de pares, desde el nodo, nos vienen un montón de valores de ese tipo. Directamente se creó el tipo pairs, que es un wrapper, engloba la lista de pares, básicamente. Es básicamente para reducir el ruido de los types. Después tenemos, ahora sí, tipos más avanzados, que es el pseudo random number generator y el fuzzer, que vamos a verlos en la lección de testing, que son básicamente para generar, para hacer property-based testing, si alguien conoce, que es para generar tests en vivo en lugar de solo testear valores hardcodeados. Y también tenemos, hay mucha criptografía dentro de los validadores, tenemos acceso a ciertos primitivos criptográficos que no vamos a usar en este curso y que quizás usen, quizás no necesariamente son necesarios de utilizar, por lo menos no en smart contracts normales. Si van a ¿Y hacer... en el hackathon se van a usar esos? No vamos a usar esto en el hackathon. Si quieren implementar Zero Knowledge en Aiken, pueden llegar a necesitar estos y cosas así. Pero no, para el smart contract, la mayoría de smart contract no, si no casi todos no los usan.